Yahweh me los bendiga a todos. Estamos aquí una vez más en Yahshua la Torah hecha carne. Vamos a hablar ahora de algo que de mi parte tengo la responsabilidad ante nuestro Padre y ante ustedes, dejarles esta enseñanza. Esta enseñanza que para mí estos días ha sido muy importante y yo quiero compartirla con ustedes. El tema es: ¿cuál es el velo de la mujer? Ustedes saben, cuando venimos en este camino de buscar al Mesías, de buscar la ley dada a Moisés o la Torah, lo primero que nosotros al leer uno de los versos, mejor dicho, uno de los capítulos o enseñanzas de Pablo, conocido para muchos también como Shaul, que a lo mejor pudo que nos haya llegado algo de confusión en su tiempo. Nosotros estamos conscientes que los tiempos de Yahweh son perfectos y que la revelación de lo que Él nos quiere enseñar, bueno, es en el tiempo y en el proceso de Él. Es por eso que vamos a ver esta parte en la que a nosotros se nos enseñó o lo vimos, lo leímos y pensamos, te digo, que es que aquí lo dice, que se refiere a la cobertura en la cabeza. Y vamos a ver lo que dijo Pablo. Ahí creo que nos vamos a ir entendiendo todos nosotros y vamos a poder comprender. Y algo que siempre he aprendido es saber leer, respetar puntos, comas, ponerte en el papel. Algo que me enseñó el padre cuando me dio esta enseñanza, cuando yo leyera, me dijo: ponte en el papel de Pablo, de Shaul, ponte en el lugar de él, como si tú estuvieras hablando. Y lo empecé a hacer así, y fue donde él me empezó a dar el entendimiento de muchas cosas. Pero no se las voy a hacer de largas. Vamos a ver 1 Corintios 11, 2:10. En 1 Corintios 11, 2:10 dice así: los alabo, hermanos, porque todo se acuerdan de mí y retienen ustedes las instrucciones como yo se las entregué. Y aquí continúa Pablo. Primero agradece y después se va ahora a darnos la muestra. Ok, no me quiero adelantar, pero vamos a leer el verso 3 hasta el 10. Pero quiero que sepan que en el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Yahweh la cabeza de Yahshua. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Yahweh. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tomar señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los enviados o ángeles, depende cómo les aparezca a ustedes. Fíjense, cuando nosotros leemos los versos 5 y el 6, cuando te dice que toda mujer que ore o profetice con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque es como mejor se hubiese rapado. Y te dice el verso 6, pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces nosotros al leer eso, claro, automáticamente decimos nosotros, te digo que entonces Pablo está diciendo que las mujeres se tienen que cubrir la cabeza. Entonces Pablo está diciendo que si oramos, profetizamos, aquí hablo de las mujeres, tenemos que cubrirnos la cabeza automáticamente. Pero vamos a empezar a entender
Porque fíjense, el error que tenemos todos nosotros es de que leemos en partes y no nos ponemos a leer. Acuérdense que la Biblia son cartas. La Biblia son cartas. La Biblia, lo voy a decir así, no tenía capítulo, no tenía verso tal, del verso tal. No, eran cartas. Y nosotros tenemos que aprender a leerlas así. Todas las cartas que mandaba Pablo era basado en enseñanzas. Ahora, ¿de dónde estaba hablando Pablo? Porque hay que dejar algo muy claro aquí. Lo que estaba hablando Pablo en estos versos del 2 al 10, que empieza a decir sobre el velo, de que la mujer, su cabeza es el varón y que el varón su cabeza es el Mesías, él se estaba refiriendo, ¿ok? Se estaba refiriendo a una de las costumbres que estaban en Corintios. Antes de que ustedes digan y piensen, te digo que ya no voy a escuchar esta enseñanza, mejor detente. Porque te voy a decir la razón por la cual yo digo las cosas. A mí también cuando el padre me lo enseñó, pues también me quedé un poquito confundida hasta que continué leyendo y él mismo nos estaba dando la respuesta. Ahora, ¿cuál costumbre de Corintios? Bueno, en aquellos tiempos que Pablo estaba hablando en aquellos lugares, bueno, había un gobernador, lo voy a decir así, que el gobernador que iba, gobernador que empezaba a poner leyes, los gobernadores. Entonces, una de las leyes que puso este gobernador era que se tenía que diferenciar la clase social. Entonces, ¿cómo la diferenciaba? Bueno, las mujeres que cometían o eran condenadas por causa de adulterio, ellas forzosamente tenían que usar una toga. Las matronas, que así se les llamaba, o conocidas muchas como cuidadoras, parteras, ellas tenían que usar una estola. Ahora, las mujeres casadas, adentro de su casa, fuera de su casa, estuviese o no el marido, ellas tenían que usar un velo. Y las prostitutas, ellas por orden del gobernador también, ellas no usaban nada. Ellas estaban rapadas. Entonces, me podrán decir ustedes, a ver, Jessy, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, me tuve que poner a investigar. El padre me dio esa tarea y pues claro, yo empecé a investigar, empecé a indagar y encontré que ciertos gobernadores empezaban a cambiar sus leyes. Y en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, estaba esta ley. Entonces, cuando tú empiezas a ver cuál era la ley de ellos, empiezas a relacionar de lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, ¿por qué hicieron esta manera? ¿Por qué el gobernador hizo esto? Bueno, lo hizo porque, como les mencioné, era la manera de mostrar su estatus social. Era para diferenciar. Te digo que esta fue condenada por adulterio. Esta es una esposa respetable, porque era una manera para ellos decir, te digo que esta mujer, al usar el velo, es sometida a su marido, es una mujer digna de autoridad, que merece respeto. O sea, que eran las mejores. Si lo quieren ver ustedes, eran las buenas. Porque el velo se los hacía ver. Por eso les dije, el velo automáticamente catalogaba a una mujer digna, buena, sumisa, fiel a su marido. Entonces, digamos, se ve medio raro, pero era un disfraz. Entonces, cuando pues, a las prostitutas, claro, las veían rapadas, y decían, digo que estas son las mujeres peores, las peores de aquí, y sabían distinguir a las cuidadoras, como las parteras, pues usaban
un tipo, como les mencioné ahorita, una estola. Entonces era la manera de ellos marcar clases sociales. Y claro, las que usaban velo eran las más aplaudidas. Entonces por eso dijo Pablo estas cosas. Lo que estaba haciendo Pablo era decirles, digo que ustedes se están envolviendo en una costumbre. Y fíjense ustedes, las mujeres que usaban velo en aquellos tiempos, que viniese Pablo y que Pablo les dijera, oye, te digo que es que tú tienes amargura, tienes resentimiento, tienes esto, y que esta mujer dijera, no, ¿qué te pasa? Mi estatus social marca que yo soy una mujer totalmente distinguida. Entonces, por eso, cuando Pablo termina de describir aquello que el pueblo de Corintios pensaba, acuérdense que en los tiempos de Pablo, cuando Pablo hablaba, se habían levantado otros y empezaron a enseñar cosas equivocadas. Entonces, por eso Pablo tenía la misión de enseñarles a enderezar las cosas según cómo lo ve el Padre. Aquí es donde marca la diferencia. Porque fíjense ustedes, y les digo, si continuamos leyendo en 1 Corintios 11, nos vamos a dar cuenta del 10 al 12. Y fíjense lo que dice él. Acuérdense, él empezó a hablar. Fíjense, voy a leer el 10 y van a ver la diferencia en el verso 11. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y luego el verso 11. Pero en Yahweh, fíjense, ahí hace algo diferente. Pero en Yahweh, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Yahweh. Si se fijan, está diciendo pero en él, pero con Yahweh. Para muchos es pero en el Señor, o hay traducciones que dicen sin embargo. Usted le está haciendo una diferencia, o sea, ya empieza él a dar su enseñanza según la voluntad del Padre. Si se fijan, él dice que ni el varón ni la mujer, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Por qué lo dijo? Si nosotros nos regresamos por la costumbre que estaba en el verso 8 y 9. En el verso 8 y 9, acuérdense que ya está hablando de la costumbre. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Acuérdense que aquí estaba diciendo, es que el varón no procede de la mujer, es la mujer que procede del varón. Entonces, el varón es el que tiene absoluta autoridad sobre la mujer. Por eso dice el verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, era lo que se acostumbraba. Pero, dice Pablo, como lo leímos en los versos 11 y 12, pero con Yahweh ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea, que porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Yahweh. Entonces él viene y ¡pum!, rompe la costumbre de decir que creen. Todos ustedes son iguales delante de Yahweh. Todos ustedes son iguales. Y eso nos hace recordar a nosotros algo que fue escrito en el libro de Gálatas. En Gálatas 3, 25, 28. En Gálatas 3, 25, 28 dice, pero venida la fe, o sea, ya cuando tenemos fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos son hijos de Yahweh por la fe que tenemos en el Mesías Yahshua.
Porque todos los que han sido sumergidos o bautizados en el Mesías, por el Mesías son revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yahshua. Entonces lo que estaba diciendo Pablo era la confirmación que también se anunció en Gálatas. Entonces estaba diciendo, te digo que tú no puedes ponerle una cobertura a la mujer para tú decir varón, te digo que ella es mía. Y lo usaban también cuando había hombres para que no fuesen seducidas las mujeres, o sea que no vieran la belleza. Entonces dijo Pablo, no, así no es con el Padre, es totalmente diferente. Aquí no es de que tú tengas autoridad sobre la otra persona, sino al final los dos, hombre y mujer, tenían una cabeza. Cada uno tenía una autoridad y la autoridad es el Padre. Entonces, ¿dónde se marcaba ahora? Ya no era basado en un estatus social, ya no era basado de que si tú usabas del velo eras una buena persona, sino, dice, estaba enseñando Pablo, ahora es lo que ustedes hacen y están delante del Padre. Es lo que se va a ver, que nos hace recordar que por sus frutos se conocen, no por la cobertura. Por esa razón, vemos que Pablo estaba cambiando esa costumbre. Y vamos a continuar leyendo 1 Corintios 11. Y vámonos a los versos 13, 15. Fíjense. Dice, juzgar ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Yahweh sin cubrirse la cabeza? Ahí está haciendo una pregunta. ¿Es propio que la mujer ore a Yahweh sin cubrirse la cabeza? Pero fíjense la respuesta. La naturaleza misma no nos enseña que el varón le es honroso dejarse crecer el cabello. La misma naturaleza. ¿Cómo Yahweh creó a Adán? Podemos decir, Jessy, nunca vimos a Adán. Por la misma naturaleza. Es normal que el hombre tenga el pelo corto, excepto por un voto nazareno. Nosotros lo sabemos, está marcado en la Torah, en la ley dada a Moisés. Pero la naturaleza nos enseñó que la mujer, en el verso 15, nos enseña, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces nos está diciendo el Padre, yo a la mujer, por la naturaleza, o sea, natural, yo a ella le di el velo. La mujer le di su cabello. No necesita ponerse cobertura en la cabeza, como la costumbre dada en los corintios. Incluso esa costumbre llegó a los romanos y se esparció. Por eso hay muchos lados, muchas religiones que acostumbran eso, porque es una manera basada a las costumbres. Entonces viene Pablo y lo que hace Pablo es romper todo esto y decirte, digo que pues como el Padre es totalmente diferente, no es lo mismo. Ustedes están basándose en una costumbre, pero con Yahweh es totalmente diferente. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le dio a la mujer? Y se lo dio natural. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Padre aquí? Ustedes saben que todo lo natural significa todo lo que es creado por Yahweh. Nosotros sabemos que nuestro Padre nunca se ha equivocado. Nosotros nos podemos equivocar sin fin de veces, pero nuestro Padre nunca se equivoca. Y eso es lo hermoso que tiene Él. Él no se equivoca en lo que hace, y mucho menos en lo que decide hacer. Por eso,
Eso nos hace recordar de lo que está en Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y nos dice: y vio Yahweh todo lo que había hecho, aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces vio Yahweh todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces Yahweh estaba complacido según lo que él había realizado, y exactamente, él no se equivoca. Entonces por eso estaba diciendo Pablo, te digo que lo natural está. No hay necesidad de eso, porque para Yahweh no hay estatus social. Para Yahweh, un velo o no velo, o cobertura sin cobertura, no te marca que si eres apartado o no. Lo que importa es lo que hay en tu corazón, en la manera en la que actúas y cuáles son tus intenciones y cómo prevaleces en las pruebas. Entonces dice el Padre, yo quiero ver la fidelidad de mi pueblo, no que mi pueblo con una cobertura diga, te digo que yo soy muy cerca, estoy más cerca de Yahweh, no, sino simplemente, y a veces lo usaban, como les dije, para que no llamen la atención de los hombres. El hombre tiene que aprender a respetar a la mujer respetar al hombre. Por eso Yahweh lo estaba haciendo para probar los corazones. Y por eso es aquí donde muchos me pueden decir, te digo que Jessy, no te creo, es pura mentira. Podemos nosotros ver la última respuesta, o mejor dicho, lo que dijo Pablo referente a esto que estaba él enseñando. Y yo creo que ahí, bueno, para mí quedó muy claro. Yo cuando terminé de leer esta parte fue cuando dije, Padre, en este verso tú cerraste y dijiste, se los estoy diciendo ahí. Queda de ustedes que crean o no. En 1 Corintios 11:16. En 1 Corintios 11:16 dice, con todo eso, o sea, todo lo que enseñó, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la comunidad de Yahweh. Lo voy a repetir. Con todo esto, si alguien quiere ser contencioso, o sea, quiere debatir con Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre. Lo repito, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la comunidad de Yahweh. Ahora, ¿qué nos enseña aquí el Padre? Que Pablo vino a romper esa costumbre para darnos libertad, porque fue de la manera que él manda a sus siervos, a dar libertad a los cautivos, cautivos por su maldad, cautivos por sus costumbres. Por eso hay una palabra en 2 Corintios 3:17. En 2 Corintios 3:17 nos dice, porque Yahweh es espíritu, es Ruach, y donde está el espíritu, ahí hay libertad. Si ustedes ven que empiezo a hablar de que espíritu, Señor, Dios, mi misión ahorita es abarcar. No me cuestionen en ese sentido de que no digas Dios, no digas Señor. Mi función ahorita, de la que el Padre me ha dejado, es hablar en el lenguaje que todos entiendan. Mientras yo respete los nombres propios de nuestro Padre Yahweh, de nuestro Mesías Yahshua, eso es respetar. Pero yo tengo que hablar de la manera que los demás entiendan. Dios es un título, entonces es una manera en la que yo me puedo acercar más a las personas que no conocen, para que no se asusten, no se escandalicen por la manera en que de repente puedo yo hablar. Entonces, porque, repito, el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, cuando Pablo habló, estaba hablando por medio de la voluntad del Padre. Entonces él empezó a decir, les digo que
Es necesario que se dejen de engañar por esas costumbres y empiecen a tomar lo que en verdad importa. Acuérdense que nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a aparentar. Somos muy acostumbrados a disfrazarnos. Estamos muy acostumbrados a seguir costumbres. Y era mi deber darte esta enseñanza, porque ustedes me vieron en transmisiones cubrirme la cabeza. Todo es en el tiempo del Padre. Todo. Yo no tengo que reclamar nada. El Padre a su tiempo nos revela, nos muestra, y es más hermoso así. Es más hermoso cuando uno hace algo y a su tiempo el Padre nos dice, te digo que es así, y te lo muestro con palabra. Fue lo que hizo conmigo en estas semanas, enseñármelo con palabra y decirme, te digo que es la manera que procedes. Yo lo decidí, lo acepté. Cuando terminó, como en 1 Corintios 11:16, cuando muestra esa parte, fue ahí donde me dio el clic a mí y me dijo, te digo que ya sabes de lo que hablo. Yo investigué por esa razón, porque me dijo investiga, empecé a investigar, por eso fue la información al inicio que les dije de lo que se acostumbraba en el pueblo de Corintios, para la gloria del Padre que me permitió encontrar esa información y entender entonces por qué estaba hablando Pablo de esa manera. Así que, así como el Padre me ha otorgado a mí su misericordia, su amor, en seguirme mostrando y seguirme enseñando, como siempre se los he dicho a ustedes, yo no soy perfecta. Yo voy en la misma restauración de ustedes, voy a tener que hacer cambios en mi vida. Yo sé que soy la que habla por este medio, el Padre es el que enseña primeramente, que es Él al que tienen que mirar, no a mí. Pero yo tengo mi responsabilidad de mostrarles todo aquello que Él me ha enseñado. Por eso se tomó la decisión por medio de la voluntad de nuestro Padre de que yo grabara los audios, de todo lo que yo fuese aprendiendo. Y eso es lo mejor, porque así yo puedo expresarme según la voluntad de Él y ustedes sigan aprendiendo. Como les dije, yo soy una de ellas que vio, que ya entendió y que en verdad agradezco al Padre en su infinita misericordia. Y que nos sigue enseñando, Entonces, Jessy, ¿no es necesario la cobertura? No, por eso Yahweh te dio el cabello. Jessy, si me lo corto yo bien chiquitito, no, deja que la naturaleza lo haga, deja crecer tu cabello. ¿Hasta dónde? Yahweh te lo pone en el corazón. Pero no te lo cortes chiquito ni nada, respeta la naturaleza de tu cabello. El varón, claro, tiene su cabello corto y al final hombre y mujer tienen por cabeza al Padre. Y si nosotros en verdad queremos tener la cobertura de nuestro Padre, entonces hagamos la voluntad de Él. Sigamos los pasos de nuestro Maestro, Yahshua, para que nosotros ahora sí seamos considerados sus hijos, su pueblo. Y ya no más nosotros vivir bajo las costumbres, que creyendo que ciertas cosas, vestimentas o accesorios nos hacen la diferencia con el pueblo, no es así. Lo único que nos va a hacer diferentes es nosotros hacer lo correcto, según lo que Él nos va enseñando a todos nosotros. Por eso, de mi parte, yo le agradezco al Padre por esta enseñanza, porque me ha mostrado y en verdad me ha dado esa seguridad de que Él sigue hablando, de que Él sigue revelándose a sus hijos de la misma manera que lo quiere hacer con ustedes, no más de que ustedes se acerquen a Él. Yo soy testigo de ello, que Él enseña a quien que ellos se acercan. Entonces ustedes no duden en hacerlo. Y como les digo, si esta enseñanza para ustedes dicen, te digo que yo a esta no le creo nada, está bien, no hay problema, pero vayan y pregúntenle a Él. No se queden ahí al decir que esta no le creo. Pregunten. Él está ahí para responder, pero primeramente cuando preguntes, tu corazón esté dispuesto a escuchar la verdad. Si tú no estás dispuesto a escuchar la verdad, Él no te va a hablar.
Porque si hablara tú no le vas a creer. Entonces, siempre sea una disposición de aprender de él. Acuérdense que un discípulo siempre está ahí para aprender de su maestro. Entonces, háganlo ustedes también. Así que doy por terminar esta enseñanza y espero que sea de gran bendición. Que para ustedes el Padre se los revele, se los confirme en sus vidas. Y recuerden el canal de YouTube, en Yahshua La Torre Hecha Carne. Nos encuentran también el podcast de esta grabación. Lo pueden también escuchar tanto en la página de Facebook de Yahshua La Torre Hecha Carne, en el perfil de Jesse Álvarez, Yahshua La Torre Hecha Carne. Está también en las otras plataformas que se sube el audio, en Spotify, Heardis también. Todos están los enlaces en la descripción de esta grabación. Ahí en la descripción de YouTube, de Facebook están todos los enlaces, o si quieren pueden entrar directo a la página web de YahshuaLaTorreHechaCarne.com. Ahí la van a encontrar y van a ver la opción de Spotify, Heardis, Facebook, YouTube, para que lo puedan escuchar o lo puedan descargar. Ok, bueno, Yahweh me los bendiga. Seguimos adelante nosotros con el proyecto Jacob, seguimos pidiendo de su apoyo, seguimos adelante. Seguimos nosotros firmes en la encomienda. Vamos a seguir por este medio. Ya me voy a quedar oficialmente, quiero aclarar, quedo oficialmente ya en audios. Me voy a quedar ya así. Entonces, por si llegasen a preguntar, Jessy, ¿cuándo va a volver a hacer transmisiones en vivo? No, ya no. Me voy a quedar de esa manera. ¿Ok? Porque yo quiero que ustedes busquen al Padre. Miren al Padre, que yo nomás solamente cuando hable sea algo que ustedes escuchen, pero yo quiero que ustedes lo miren a Él y se refugien totalmente en Él. Esa es la misión, es una orden del Padre. Entonces, vamos a seguir. Puede que a veces vean en un día, aclaro, en un mismo día, puedan ver 2 grabaciones, que yo suba 1 o 2, para que estén al tanto de las redes sociales, de lo que se vaya subiendo. ¿Ok? Entonces, y ahí ustedes ya puedan alimentarse. Como les dije, todo lo que vaya yo aprendiendo lo voy a grabar. Y ahí se van a ir subiendo. Entonces, para que estén al tanto que pueden encontrar hasta 2 enseñanzas en un mismo día. ¿Ok? Entonces, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y shalom.